colocar la pérdida irrecuperable de la economía. ¿Ya? ¿Por qué se conoce como la pérdida irrecuperable de la economía? Porque la economía, ¿ya?, desde este punto hasta este punto no va a poder recuperarlo jamás. ¿Por qué? Porque solamente va a lograr equilibrarlo a partir de acá, pero va a generar esta pérdida económica porque no va a poder llegar, por ejemplo, a un incremento de la tasa del tipo de cambio, y esto va a provocar que sus exportaciones se vean limitadas. Entonces, si sus exportaciones se ven limitadas, obviamente que su balanza de pagos también va a ser deficitaria y por lo tanto su balanza comercial se ve perjudicada, ¿no? Y a nivel económico estamos perdiendo cosas que no vamos a poder recuperar. ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces se conoce como la pérdida irrecuperable, ¿ya?, de la economía. ¿Ok? ¿Ya? Ahora vamos con el siguiente caso. ¿Ya? Vamos con el siguiente caso. Segundo caso. Grafiquemos, ¿ok? Grafiquemos. Esto, punto de equilibrio, punto A. ¿Ok? Ahora tenemos ese punto, ¿ya? Ahora tenemos ese punto. Ahora el Banco Central, ¿ya?, va a sugerir lo siguiente. ¿Qué pasa si el Banco Central dice que voy a colocar un tipo de cambio por encima del tipo de mercado? ¿Ok? ¿Ya? O sea, voy a colocar, este va a ser mi E0, vas a generar este punto, voy a bajar acá, este punto, voy a bajar acá, este. Voy a poner B, C, D, E. ¿Ok? Tengo eso. ¿Ya? Entonces, vamos a contabilizar qué es lo que pasa ahora en este punto. El Banco Central ha colocado esta línea, que es la línea que es continua. Entonces, en este punto voy a tener acá, si yo bajo hasta aquí, una cantidad ofertada, y acá voy a tener una cantidad demandada. ¿Ok? Entonces, ¿acá qué se genera? ¿Quién es más grande, la oferta o la demanda? La oferta. Entonces, ¿qué hay? ¿Exceso de demanda o exceso de oferta? Exceso de oferta. Exceso de oferta. Entonces, si hay un exceso de oferta, ¿ya? El exceso de oferta, ¿qué provoca? O sea, hay demasiados dólares en la economía. Si hay demasiados dólares en la economía, ¿ya? Si hay demasiados dólares en la economía, ¿eso qué significa? Ya que las presiones del mercado, ¿para dónde lo están llevando? ¿Hacia arriba o hacia abajo el tipo de cambio? Hacia abajo, ¿verdad? O sea, el mercado está presionando para la baja. ¿Se entiende? Es decir, el mercado está presionando para la baja. ¿Qué tipo de presiones son? ¿Devaluatorias o revaluatorias? Revaluatorias. Revaluatorias. ¿Por qué? Porque la moneda nacional está valiendo más dinero. O sea, el mercado está generando presiones revaluatorias. Porque, ojo, el que manda aquí es el mercado. El que genera la mayor presión es el mercado. ¿Ok? ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, estas presiones revaluatorias, ¿ya? Las presiones revaluatorias, ¿a quién se lo va a dar el mercado? Al Banco Central, ¿sí o no? Entonces, el Banco Central va a recibir las presiones revaluatorias del mercado. ¿Qué va a hacer el Banco Central entonces para controlar esa presión revaluatoria? ¿Qué va a hacer? Comprar. ¿Ah? Comprar dólares. Comprar dólares, porque como hay demasiados dólares en la economía, al Banco Central no le conviene recibir presiones. ¿Ok?
Entonces, ¿el Banco Central qué va a hacer? Va a comprar divisas. Comprar divisas. Pregunto, ¿la compra y venta de divisas cómo se llama? ¿Cómo se llama esa acción? Cuando el Banco Central compra o vende divisas, ¿cómo se llama esa acción? Sí lo dije. Swaps. No, se llaman operaciones de mercado abierto. Muy bien, Fiorella. Operaciones de mercado abierto. Y eso está escrito en su clase. Eso está escrito ahí. Yo lo coloqué. ¿Ya? La compra y venta de divisas se llama operaciones de mercado abierto. Entonces, el Banco Central, a través de las operaciones de mercado abierto, compra divisas. Si compra divisas, ¿ya? Es decir, compra dólares, ¿ya? Esos dólares, ¿a dónde van? A sus reservas internacionales. Por lo tanto, las reservas internacionales, ¿suben o bajan? Suben. Suben. O sea, yo tengo mayores reservas internacionales. ¿Ya? Tengo mayores reservas internacionales. ¿Ya? Qué hermoso, entonces. Mire, mayores reservas internacionales. ¿Ya? Mayores reservas internacionales. ¿Pero las cosas son bonitas? No. ¿Por qué? Porque miren, si un país tiene demasiadas reservas internacionales, ¿ya? Esto es provocado ¿por qué? Por las presiones revaluatorias, es decir, la valorización del sol es más grande, ¿ok? Si el sol se valoriza demasiado, ¿ya? Si el sol se valoriza demasiado, ¿qué va a provocar? Fácilmente, cuando el Banco Central compra divisas, o sea, estoy haciendo ¿qué cosa? Quitando dólares e inyectando Soles. soles. Entonces, sin querer, si el Banco Central sigue haciendo lo mismo, ¿qué está provocando? Metiendo más soles y más soles y más soles y más soles a la economía. Inflación. ¿Y eso qué está generando? Inflación. O sea, la valorización del sol por un exceso de reserva de soles en la economía genera una pérdida de la capacidad De compra. adquisitiva Ujú. del sol. O sea, el sol empieza a perder valor intrínseco. O sea, tú como sol ya no lo ves algo especial, pierde su valor intrínseco, su valor abstracto. Entonces lo que va a provocar al final es generarte mayor inflación. ¿Se entiende? ¿Ya? Por eso que ni uno ni otro es bueno. ¿Cómo resuelves? El segundo caso no se solucionaría incrementando la tasa de interés. ¿Ah? El segundo caso donde hay mayor inflación no se arreglaría incrementando la tasa de interés. Claro, pero este sería el efecto directo. El Banco Central, y ahora, tú dices, yo puedo incrementar la tasa. Y el Banco Central incrementa la tasa. Esta es tasa de referencia, tasa de todos los bancos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el Banco Central le va a cobrar más a los bancos por prestarse dinero, ¿sí o no? Si el banco le cobra más tasa a todos los bancos, el banco pierde. ¿Cuándo un banco pierde? ¿Cuándo pierde un banco? El banco no pierde. Si el Banco Central está incrementando la tasa, ¿el banco a quién le incrementa la tasa? A ti. Al cliente, claro. A ti. Entonces, si te incrementa la tasa de tus tarjetas de crédito, de tu hipoteca, de tu deuda que tienes del banco, ¿quién paga más? Tú. Pregunto, ¿el consumo sube o baja? Baja. ¿Y si baja el consumo, baja la economía o no? Baja el PBI. Ahí está tu solución. Por eso que, si te das cuenta, el Banco Central tiene que ser muy cauto a la toma de decisiones. Porque si no es cauto, sin querer, puede generar algún tipo de perjuicio a la bolsa. ¿Se entiende? O sea, sus decisiones del Banco Central no necesariamente están alineadas
a la posición necesariamente de la cantidad de soles o dólares que puede haber en la economía, sino que tiene que ser muy cauta su decisión. ¿Se entiende? Muy cauta. ¿Ya? Chicos, ¿quedó claro hasta ahora? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ya? Ok. A esto también, esto de acá se le conoce, lo que hemos, este análisis se le conoce como el ratio de sacrificio o el trade-off de la política monetaria. ¿Cómo es el trade-off de la política monetaria? O sea, yo hago algo bueno, pero sin querer algo malo. ¿No? Entonces, el Banco Central siempre en sus decisiones juega. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto perjuicio puedo tener a la economía? Obviamente, mayor inflación, ¿quién es mejor? ¿O menor PBI o mayor inflación? Los dos son casos feos, ¿no? Pero para el Banco Central él dice, una mayor inflación genera mayor pobreza. Mayor pobreza, mucha mayor inflación, mucha mayor pobreza y obviamente menor consumo, menor PBI. Entonces, la inflación es el mal de todo. ¿Se entiende? Por lo tanto, subo la tasa, no importa, controlo la inflación. Ya en el largo plazo se va a ir equilibrando un poquito. Pero sin querer también estoy afectando. Eso le iba a preguntar, eso era mejor. Claro, entonces como que el banco tiene siempre que tomar una decisión analizando todos los puntos de vista. ¿Queda claro? Chévere. Entonces, ya. Entonces, vamos por último el régimen de tipo de cambio semifijo, ya que nos falta. El régimen de tipo de cambio semifijo. Semifijo. ¿Ya? El régimen de tipo de cambio semifijo, ya, es aquella situación en la que el Banco Central aplica un régimen de bandas cambiarias, de bandas, ya no pinta esto, legal. Tu mano está sola. Aplica un régimen de bandas cambiarias. Bandas cambiarias. ¿Ya? Bandas cambiarias. Esto es súper importante. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar. ¿Cómo es una banda cambiaria? Vamos a graficar el color rojito. Toda la vida tuya. No sé. El mercado, ¿no?, está generando presiones revaluatorias. Está clarísimo. El agua. Mi letra más clara que el agua. Ya. Colocamos acá demanda de divisas, oferta de divisas, punto de equilibrio A, E, cantidad, dólares en el. Chicos, van a formar, terminando eso, vamos a formar grupos, ¿ya?, de 2 personas. ¿Ok? No, mejor de 3 personas, o ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17, de 3 personas, ¿ya? Y voy a dejar ejercicios para la pizarra, ¿ya? Para practicar. ¿Ok? Entonces, vayan viendo a su compañero, por favor. A ver, entonces, vamos a hacer esto de bandas cambiarias. ¿Qué quiere decir? Esto de bandas cambiarias, ¿ya? ¿Ok? El Banco Central, en este caso, establece una condición muy parecida a lo del semifijo, pero por ambas partes. Es decir, voy a tener acá un punto que es máximo y un punto que es mínimo sobre el tipo de cambio nominal. ¿Ok? ¿Ya? Y en ese punto lo que voy a decir es esto.
En el caso de E1, cuando esté en el punto mínimo, esto va a ser igual, ¿ya? Esto va a ser igual al punto E asterisco, ¿ya? Menos un valor, por ejemplo, cualquier valor menos un valor beta. ¿Ok? Ya, menos un valor beta. Y en el caso de estar en E2, va a ser un valor máximo estando en un valor más beta. ¿Ok? O sea, todo depende de beta. O sea, las decisiones del tipo de cambio las decisiones del Banco Central van a estar asociadas a cuando un tipo de cambio sobrepase el valor mínimo o sobrepase el valor máximo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que el Banco Central, ¿ya? Existe esto, ¿ya? Y vamos a ver dónde empieza a accionar. ¿Qué pasaría, ¿ya? ¿Qué pasaría si el tipo de cambio nominal, que es este punto A, ¿ya? Sigue subiendo, pero sube tanto que va a llegar un momento en que se ubica por este lado de acá. Si el tipo de cambio nominal se encuentra aquí, ¿no? Significa que está por encima del valor máximo. Entonces, si está por encima del valor máximo, el tipo de cambio nominal está subiendo. ¿Qué quiere decir? Si el tipo de cambio nominal está subiendo, entonces el valor del sol se está depreciando, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, si eso está sucediendo, ¿es por qué? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer el Banco Central en ese caso? Cuando hay demasiados, en este caso cuando hay pocos dólares en la economía, porque el tipo de cambio se está acelerando. O sea, la escasez de la moneda o de la divisa está generando ¿qué? Que el tipo de cambio empiece a subir, ¿sí o no? Entonces, si el tipo de cambio empieza a subir, el Banco Central dice, no. En este caso yo necesito quitar dinero de la economía o necesito colocar dinero. ¿Qué hago? ¿Coloco o quito? Coloco. Inyectas dólares. ¿Coloco o quito? Coloco. Coloco. ¿Y cómo lo coloco? ¿Comprando o vendiendo? Vendiendo. Vendiendo. Entonces, cuando estoy en una posición por encima del máximo, el Banco Central vende divisas. ¿Ok? ¿Ya? Vende divisas. ¿Cómo vende divisas? ¿Cómo vende divisas? Agarra sus divisas. Qué miedo, ¿eh? Y el tóxico interesante. Ahí es que mira. Ya, ok. Vende divisas, ¿no? ¿Cómo vende divisas? ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Ah? A ver, para ponerlo, ¿cómo vende divisas? ¿Qué quita y qué pone? Pone dólares y quita soles, ¿sí o no? ¿Verdad? Pone dólares, quita soles. Ahora, estamos en el escenario 2. El tipo de cambio empieza a bajar. Y llega a un punto por debajo del mínimo. Este es E3, E4. Llega a este punto. Estoy en ese momento. El tipo de cambio me está generando presiones a la baja. Si está generándome presiones a la baja, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer en ese caso? ¿Comprar o vender divisas? Comprar. ¿Ah? Comprar. Comprar divisas, ¿sí o no? ¿Verdad? Para poder inyectarlos, ¿sí o no? Entonces, ya tengo los escenarios que necesitaba en mi economía, ¿ok? Ya tengo los dos escenarios que necesitaba para mi economía. ¿Ya? El accionar del Banco Central, ¿cuándo se da? ¿Ya? ¿Cuándo se da el escenario del Banco Central? Una, venta de divisas, otra, compra de divisas. Cuando estoy en un escenario de bandas cambiantes. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer un ejemplo más y empezamos con los grupos. ¿Ok?
Simulación 1. ¿Ya? A ver, vamos a graficar, ya que es lo más complicado. Por favor, sus gráficos en su cuaderno, háganlo grandote, ¿ya? Inmenso háganlo. Como que, para que no ocupe toda la hoja. ¿Ya? Ahí está. Punto de equilibrio, ahí está. ¿Ok? ¿Ya? Entonces. Ya, entonces. Vamos a suponer que el Banco Central, elige bandas cambiarias en este escenario. E1, E2. ¿Ya? Esas son bandas cambiarias del Banco Central. E1, E2. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué pasaría en un escenario si, dada una oferta, ¿ya? O sea, una oferta flat, dada una oferta, ¿ya? Dada un valor de la oferta, ¿qué pasaría, ¿ya? Si hay un incremento, ¿qué pasaría si hay un incremento de la demanda por cualquier motivo? Si hay un incremento de la demanda. ¿Qué pasaría si mantengo flat la oferta y se coloca por cualquier motivo, sea precio internacional, sea cualquier otra cosa, mueve la demanda? ¿Ya? Si mueve la demanda, entonces en ese caso voy a agarrar mi demanda, ¿no? Y la voy a mover. ¿Ok? Vamos a suponer que esta demanda, ya para hacer el juego bonito, sobrepasa el punto máximo. Porque si se mueve la demanda y está dentro de la banda cambiaria, no pasa nada, ¿sí? ¿Verdad? Está dentro. Entonces, en este escenario, la demanda de divisas, ya, en ese punto, la demanda de divisas se movió tanto que ahora generó otro punto, ¿verdad? Otro punto, ¿ok? Ya, entonces, en este punto pregunto acá, voy a tener esto. Miren acá, ese es el punto de equilibrio que yo tenía. Acá yo tenía mi oferta y demanda, pero mi oferta es flat. ¿Y mi demanda dónde está? ¿Mi demanda dónde está? Está por este punto, ¿sí o no? ¿Verdad? Ah, o sea, mi demanda está por este lado de acá, o está por este lado de acá. ¿Ok? ¿Ya? Pregunto, ¿quién es más grande? ¿Demanda o oferta? Demanda. Entonces, esto ha generado ¿qué cosa? Exceso de demanda. ¿Ya? Entonces, ese exceso de demanda, ¿ya? Ese exceso de demanda, ¿qué ha provocado? Que el tipo de cambio, ¿qué? Suba o baje. Suba, ¿sí? Porque el tipo de cambio está por acá, está por encima del E2, ¿no? Está por encima de E2, que vendría a ser el punto máximo de la banda cambiaria. ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces, si estamos en un escenario, ¿ya? Si estamos en un escenario de esta manera, ¿ok? El Banco Central, ¿qué tiene que hacer? ¿El Banco Central le interesa que esté acá? No, ¿verdad? El Banco Central necesita hacer algo para poder hacer y regresar a la banda cambiaria. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? El profe me dijo. Vender divisas. Entonces, pregunto, Ofertar. el Banco Central vende divisas. Vende divisas. ¿Ok? ¿Ya? En ese punto, el Banco Central, para poder regresar a la banda cambiaria, vende divisas. ¿Ok? ¿Y con qué objetivo? De reducir el exceso de demanda. De reducir el exceso de demanda. ¿Ok? ¿Ya? ¿De dónde va a sacar esas divisas? ¿De las reservas? De las reservas, ¿sí o no? De las reservas. Entonces, pregunto, ¿se va a quedar con más o menos reservas? Con menos. Con menos. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Una caída de sus reservas internacionales. ¿Ya? Entonces, esas caídas de las reservas internacionales, ¿ya? Esa caída
que nosotros tenemos de las reservas internacionales, ¿ya? Van a hacer ¿qué? Que de nuevo el tipo de cambio vuelva a moverse ¿hacia dónde? Hacia de nuevo un punto que esté por lo menos dentro de la banda cambiaria. O sea, va a tener que regresar hasta este punto, que es el punto de receso de la banda cambiaria. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en ese punto, el Banco Central, ¿ya? En ese punto, el Banco Central, que le vamos a poner punto F, ¿ya? Punto F, ¿ya? En este punto, ya, cuando el Banco Central aplica este tipo de política, estamos en un escenario de política inestable. Una política inestable. ¿Ya? Estamos en un escenario de políticas inestables. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora, ¿qué pasaría en otro escenario? Vamos a poner otro. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora, por el lado de la oferta, ¿ya? Que por el lado de la oferta, la demanda se mantiene flat y ahora movemos la oferta. La oferta decir que se mueva hacia abajo, baja la oferta. Baja la oferta de divisas, por cualquier motivo. ¿Ya? Si baja la oferta de divisas, ¿dónde se mueve? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba, muy bien. Vamos a suponer que se mueve por este lado. Izquierda. ¿Ah? También, ¿sí o no? Está por encima del nivel máximo, ¿verdad? Por encima del nivel máximo, está por acá, ¿no? ¿Qué va a hacer el Banco Central en ese caso? ¿Qué va a hacer el Banco Central en ese caso? Comprar. ¿Vender o comprar? ¿Vender o comprar? Aguanta. Vende, sigue vendiendo, Claro. vendiendo para poder regresar al tipo de cambio, sigue vendiendo, vende divisas. No importa si es por oferta o por demanda. Si estás por encima del máximo, el Banco Central siempre va a tener que vender divisas. ¿Qué va a provocar esto? Menores Reservas internacionales. reservas internacionales. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Ok. Ya. Ok. Entonces, ese sería el caso del uso de bandas cambiarias, sea por demanda o sea por oferta. ¿Ok? Va. Ahora, vamos a ponernos en unos casos, ¿ya? ¿Qué pasaría si la banda cambiaria, demanda de divisas, oferta de divisas, qué pasaría si la banda cambiaria, en este caso, ¿ya? Es así? Miren, es así, es demasiado estrecha. ¿Qué pasaría en ese caso? Eso significaría que si la banda cambiaria es demasiado estrecha, ¿no? Cualquier desequilibrio de la demanda-oferta, obviamente te va a sacar del máximo del mínimo. O sea, en otras palabras, no importa lo que pase, el Banco Central siempre va a intervenir. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto qué provoca? Esto provoca una pérdida de la credibilidad. De credibilidad de la banda cambiaria. ¿Para qué usa banda cambiaria si siempre te vas a mover? No tiene sentido, ¿sí o no? O sea, si por 10 céntimos ya te estás moviendo, entonces mejor quita la banda cambiaria, ¿sí o no? Y trabaja con tipo de cambio fijo si lo que quieres, ¿no? ¿Y qué pasaría en un escenario que tú tienes una demanda de divisas, tienes una oferta de divisas, pero ahora tu banda cambiaria es súper ancha? ¿Ah? Tampoco, ¿verdad? Porque prácticamente estás dejando que el mercado flote y haga todo lo que quiera allí, ¿no? Demore lo que demore.
hasta llegar a estabilizar la economía. Por lo tanto, en este caso, la economía es inestable. Porque, por ejemplo, si el tipo de cambio baja, no importa que baje, pilla que el mercado lo equilibre, ¿sí? Porque no pasa mi mínimo, ¿se entiende? Y ahí estás haciendo daño a las exportaciones, ¿no? O sea, en un escenario, ¿ya?, de una banda cambiaria muy estrecha, se pierde credibilidad por el accionar del Banco Central, es decir, siempre se mueve. Y en el caso de una banda cambiaria muy ancha, ¿ya?, prácticamente estás dejando que el mercado haga lo que quiera. Entonces, ¿para qué estás si estás dejando que el mercado pues suba, baje el tipo de cambio y que se estabilice en los años que considera adecuados? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, en los dos casos son situaciones complicadas. Por eso, de que no usamos banda cambiaria. Porque es una situación compleja. ¿Ya? ¿Qué utilizamos? ¿Qué tipo, cómo se le llama el régimen del tipo O se le denomina? ¿El que tenemos nosotros? Flotación surso, ¿no? Que nosotros dejamos que el mercado decida quizás un poco el movimiento del tipo de cambio de la divisa, el valor de la divisa, pero el Banco Central actúa dependiendo de la variabilidad o la volatilidad que está generando esto. Si él considera que se está subiendo demasiado, lo baja un poquitito. ¿Se entiende? Para no afectar tanto a la economía y a las personas. Pero si veo que ese cambio es ínfimo para las decisiones de política monetaria, que flote un poquito. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso hace el banco. Y es una decisión, obviamente, por eso que el directorio siempre se reúne. ¿Con qué? ¿Con qué objetivo se reúne el directorio? De que entre muchas personas se tome una decisión de política monetaria. ¿Ya? Se toma una decisión. Y en base a esa decisión se establecen los criterios de política. ¿Ok? Por eso, ¿por qué creen que nuestra economía está tan estable a nivel de inflación? Pues porque somos unos bravos. Definitivamente en eso somos unos cracks en economía, somos unos bravos. No nos podemos quejar, sí somos bravos en eso. Por eso que soy fastidioso, pues, para que sean unos bravos. Ya. Ok. Ya, chicos. Formen sus grupos de 2 personas, O de 3 personas, ¿ya? Para poder hacer ejercicios. ¿Ya? Formen ahorita, por favor. ¿Ya?